Bueno amigos, pues tenemos ya a un nuevo invitado en este programa nuestro que tanto nos gusta hacer, con el que tanto disfrutamos y con el que tanto aprendemos. Bueno, hoy tenemos a un gran profesional con nosotros, una suerte, un honor y un privilegio. Tenemos a Jorge Urrea. Buenos días, buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen nuestros oyentes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas a todos, muy buenas. Bueno, Presen, cuéntanos un poquito de esta persona que es un crack. Cuéntanos un poquito toda su trayectoria. Pues brevemente, porque su trayectoria es muy amplia, pero podemos contar a nuestros oyentes que 20 años de experiencia internacional en gestión de crisis le avalan. También es experto en desarrollo personal y profesional, escritor y conferenciante multilingüe, colaborador habitual en Televisión Española y otros medios de comunicación como columnista y tertuliano, es formador en EBS Business School y además es humanista con estudios internacionales en economía, diplomacia, idiomas, diversas ramas de psicoterapia, coaching, actor, artes marciales y filosofías orientales. ¿Te parece poco, Carlos? No, me parece, en fin, que la primera pregunta que te haría es, Jorge, ¿de dónde sacas tiempo para tantas cosas? Porque estamos aquí todos agobiados, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y realmente tenemos que decir que Presen se ha dejado cosas atrás, ¿eh? Pero bueno, es que si no, se nos lleva la entrevista solo viendo todo lo que trabaja este hombre. Pues bueno, la primera, Jorge, ¿cómo haces para poder desarrollar tantas habilidades, no? Bueno, yo sí así. En el colegio me dijeron, este niño es un poco retrasado. Y luego descubrí que no era cierto, que lo que pasa es que tengo una inteligencia distinta, que me gusta hacer muchas cosas y que si hago una sola, pues me aburro, pierdo la atención y soy muy ineficiente, la verdad, para que nos vamos a engañar. Entonces, mejor conducir mi vida así. Bueno, ¿cómo estáis? Cada uno se adapta a sus habilidades y sus competencias, ¿no? Sí, Y a partir de ahí a sí, desarrollarlas al máximo, ¿no? Bueno, efectivamente. decimos, eres un profesional del tema de crisis, entre otras cosas. Estamos en una Sí. crisis, una auténtica crisis, una crisis, la verdad es que brutal. Y bueno, para eso hemos contactado contigo, para que nos orientes, nos ayudes y nos des también algunas pautas para intentar ser más feliz dentro de esta situación, ¿no? ¿Te parece que hagamos primero un pequeño análisis de esta situación, qué es lo que ha pasado y cómo se está... cómo los humanos estamos interiorizando esta situación a la que no estamos acostumbrados, por lo menos en nuestro país, ¿no? En otros sitios, desgraciadamente, tienen otro tipo de Sí. crisis, ¿no? Pero entonces, si te parece, podemos hablar un poquito de la situación concreta y cómo se está trasladando para entender luego cómo nos estamos comportando y dar las pautas posteriores. De acuerdo. Yo estuve meditando esta mañana qué contar, porque claro, en función de la persona, de cómo me escuche, puede renunciar a su propio pensamiento para coger el mío y ahí me responsabilizo de lo que luego haga con su vida. Y creo que eso es un error, ¿no? Precisamente en un momento en el que parece que todos son tertulianos, expertos y que todos transmiten por WhatsApp la sabiduría de lo que hay que hacer en este momento, pues hay que tener más humildad que nunca. Y decir, oye, no, mira, la responsabilidad de tu vida la coges tú, abre bien los sentidos, mira cuál es tu realidad, la más cercana, y desde ahí reacciona, ¿no? Cuando uno estudia la historia, se da cuenta de que en los grandes momentos críticos, pues como la crisis del 29, del 73, del crudo, las guerras mundiales, incluso los máximos responsables no estaban muy conectados con la realidad. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Y es porque funcionamos en base a prejuicios mentales de lo que creemos que es la realidad en vez de lo que es la realidad. Entonces, lo que primero diría es, despierta, tranquilo, vamos a mirar. Primero te relajas, sueltas el aire y conectas con tus sentidos, con tu sensibilidad. ¿Qué te está pasando a ti en tu negocio? ¿No? Estamos aquí hablando de lo empresarial, en las pymes. ¿Qué es lo que te ocurre a ti en concreto? Bueno, yo también soy autónomo y transmitir que estamos todos fatal. Bueno, entonces, bienvenido al club. Es lo que nos está ocurriendo a todos. Te ocurre a ti, te ocurre a tu competidor. En ese sentido, rebaja un poco la angustia porque estamos todos en el mismo pistoletazo de salida de cara a ver cómo nos lo montamos para hacer algo distinto. Yo creo que ya antes de que llegara esta crisis estábamos todos sufriendo una crisis importante debido a la transformación digital, ¿no? Y lo que hasta ahora había funcionado está dejando de funcionar y eso había que planteárselo todos. De repente llega esta crisis y nos sumerge más que nunca en el mundo digital, porque no podemos salir de casa, y a ver qué hacemos con ello. Entonces ahí lo primero que sería interesante es
es aprovechar para leer, para informarse, para aprender de modelos de negocio y ver por dónde enfocar el tuyo propio, que posiblemente ni siquiera haya nacido, porque tendrás que reconvertirlo. Pero Jorge, escuchamos muchas personas hablando Sí. siempre de transformación digital y que nos tenemos que meter en la transformación digital. Realmente este tiene que ser, digo tiene, no debe, tiene que ser el futuro, porque oye, igual no hay por qué meterse en este camino y en ese cambio que a lo mejor necesita la sociedad, tenemos que pivotar hacia otra cosa. Sí. Bueno, es lo de siempre. Yo creo que habrá gente para todo, consumidores para todo y productores para todo. Entonces, depende de lo que quieras hacer tú y del lugar en el que te quieras colocar. Hay dos cosas. Primero, entender el juego y luego entender la posición que tú tienes. Ujú. En la mía, que como sabéis vosotros y si no lo cuento al público, estoy casado con Silvia Leal, una de las principales expertas en la transformación digital. Pues claro, yo estoy muy bañado en casa, ¿no? Por todo este discurso. Entonces, yo que salgo de un lado completamente humanista, muchas veces discutimos, muchas veces construimos con nuestros discursos mutuamente y de hecho damos formación y conferencias conjuntas sobre estos temas, ¿no? Yo aporto el lado humano. Entonces, claro, yo no sabría dar un discurso explicando cuáles son la transformación digital a un nivel técnico que le interesa a cada uno. No, Pero sí que puedo contar, la pregunta iba sí más, que puedo Jorge, contar, no solo para que explicara la transformación digital, sino si sí, realmente nos están imponiendo a los humanos esta sí, transformación digital, sí o sí. Un poco era la pregunta ahí, desde el punto de vista humano, si esta es sí, la única opción, porque parece que es que nos están conduciendo irremediablemente hacia ese tema, y luego el funcionamiento será el que sea, pero como sí. concepto, no, todo el mundo para adentro, ¿no? Bueno, yo creo que nos están avisando de que estamos dentro. Ni siquiera nos están diciendo que nos metamos dentro. Es una realidad en la que estamos. La otra cosa es desde dónde conducirla. Y yo lo conduzco desde un sitio muy humano. Lo que observo como transformaciones digitales en pequeñas y grandes empresas están deshumanizándose y eso me parece muy preocupante. Porque al final el cliente lo que desea es una voz humana, Mm. que le esté tratando con cariño, con compasión, con calidez, ¿no? Incluso si, por ejemplo, con las cosas que están ocurriendo ahora con el turismo, ¿no? Incluso si te ponen un bot hablando, que sea un bot comprensivo. Y para eso siempre va a hacer falta una persona detrás que le esté enseñando al robot qué es lo que se puede hacer y decir y qué es lo que no. Claro. Eventualmente siempre hay que desarrollar la humanidad y entender lo que le está pasando, por ejemplo, a los clientes a los clientes de las personas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿no? No se puede exigir seguir trabajando de la misma manera. Me comentaba, por ejemplo, mi madre el otro día, oye, que el del mercado me ha dicho que utiliza su datáfono para todos los comercios que queramos. Entonces, que como yo confío en él, porque llevo 20 años comprándole, pues entonces todos los comercios me van trayendo sus tickets y los vamos pasando por ahí. Porque yo no quiero dar mi tarjeta a todos. Eso hace falta construir un vínculo de confianza entre todos los proveedores y un vínculo de confianza con el cliente, porque si no el cliente no te da la tarjeta por teléfono. Claro. ¿Qué pasa? Mi madre lleva 20 años comprando en el mismo sitio y confía en ella. Y luego llega un señor y le da todas las cestas de la compra en la puerta. Qué bien, porque a mí, por ejemplo, Mercadona no me está dando servicio. Desde que entramos en la crisis ya no me da servicio. Es el pequeño comercio el que me lo está dando. Ujú, Y sí. así con todo tipo de servicio, ¿no? Construir otros puntos, otros vínculos, otros puentes con la persona con la que trabajas. Jorge, como eres especialista en crisis y llevas ya muchos años, ¿ves alguna diferencia entre esta crisis del coronavirus y otro tipo de crisis que ha habido anteriormente? ¿Ves alguna diferencia o un poco en el fondo todo es lo mismo o hay esas pequeñas variaciones importantes? La mayor diferencia que encuentro yo es que ahora nos hemos encontrado que estábamos combatiendo un enemigo completamente desconocido. Y eso quizás es lo que enfrentaron los indígenas cuando llegamos a América, porque ellos no entendían qué eran aquellos barcos, ¿no? Los chamanes veían ondas en el agua y decían, viene algo nuevo, no entiendo qué es, no sé identificarlo con un proceso mental previo, vamos a tener cuidado, pero no sé hacia dónde orientar a la gente. Y lo de ahora ocurre igual, estamos todos aprendiendo, estamos viendo cuál es la trascendencia. Yo hablo con gente que tengo en América, en Colombia, y todavía no se lo toman muy en serio la crisis que tenemos en España. Es como si nos ocurriera a nosotros y a ellos no les fuera a ocurrir. Digo,
qué momento para ser más humildes que nunca y para poder aprender en zapatos ajenos. Y igual nos habría pasado a nosotros de haber empezado a reaccionar antes de lo que hemos empezado a reaccionar, ¿no? Con más eficiencia. Y Jorge, un poco para identificar las fases por las que podemos estar atravesando, para que ahora mismo las personas están sometidas a muchísimos estímulos, a muchísima información y están viviendo mentalmente muchos procesos, en muchos casos se somatizan, pero ¿cuáles serían las fases por las que podemos estar atravesando en estos momentos, ¿vale? Para bueno, que la gente pueda identificar en qué se encuentra y un poco pues cómo puede resolver de la mejor manera posible su situación personal en la crisis. Sí. Hay como dos vertientes. Una primera sería la optimista y otra es la pesimista, ¿no? Yo, de hecho, leía hace poco un artículo sobre el realismo depresivo, que es aquel que tiene un grado de conciencia tan alto que está siempre depre porque se da cuenta de cuántas cosas van mal. Luego sería el otro enfoque, que es el positivo, de decir, no, estamos ya saliendo del tema, ¿no? Claro, es decir, estamos a mitad del túnel, estamos al principio, estamos al final, creo que lo sabremos con el paso del tiempo. Yo sí que estoy leyendo informes económicos de organismos internacionales que dicen que esto va a suponer un boom de la economía y del consumo muy fuerte para el año que viene. O sea que vamos a salir de aquí todos desatados, como buscando consumir y vivir y en plenitud, ¿no? Entonces eso sería con respecto a la perspectiva. Con respecto a cómo sostiene un poco el día a día, si es lo que me estás preguntando, y creo que sería importante marcar diferentes pautas. Una de ellas sería leer información, leer cómo está la situación solamente un rato al día, para no saturarse. Esto es como la comida, ¿no? Tú no te puedes pasar todo el día comiendo porque no tienes un sistema digestivo capaz de digerir todo lo que te están dando. Después, dedicar un tiempo a relajarse y meditar y borrar esta información que acabas de escuchar para, desde un temple emocional mayor, más equilibrado, más centrado, al que no pueda el miedo, que no te precipite hacia ninguna situación incorrecta, digamos, poder ir tomando decisiones. Luego, otra fase del día sería empezar a crear, ¿no? A decir, bueno, desde aquí, ¿qué es lo que yo sí que creo que puedo ir generando como pasos concretos en situaciones concretas que estoy viviendo? Y luego reevaluar qué es lo que ha pasado en estos días anteriores en función de lo que he hecho. No sé, por ejemplo, ir evaluando cuál ha sido el impacto de lo que has hecho. A lo mejor creías que ibas a tener un impacto enorme haciendo algo determinado y empiezas a recibir un feedback de lo que estás haciendo y no tiene ninguno. Mejor lo sueltas y te dedicas a otra cosa, ¿no? Cuando estamos en redes sociales, sobre todo, hay muchas personas que están permanentemente. De hecho, yo he hecho un filtro ahora mismo, me he quitado algo así como 300, 400 personas, porque permanentemente en la crítica, en el odio, en el no construir, en no compartir, toda información negativa, todo no sé qué. Sí. A mí, evidentemente, eso me estaba ya saturando por higiene mental, ¿no? Pero además de eso, me gustaría saber por qué hay determinadas personas que están, porque uno puede descargar en un momento dado, quejarse, ¿no? Todo, en fin, creo que eso es normal. Pero no sé, la sensación de 24 horas al día con esa actitud, yo no termino de entenderla. Sí, sí, totalmente. Quevedo decía, la envidia anda flaca y amarilla porque muerde y no come. Y parece que tenemos un país muy así, ¿no? En un momento de carencia surgen muchas envidias, surge mucho discurso tóxico que trata de morder al otro, que así no se alimenta y tampoco construye nada. Yo también lo estoy parando en redes gente tóxica y personas tóxicas. Y momentos tóxicos, ¿no? También mirarlo con compasión. A lo mejor un momento dado, el otro día a un familiar le dije, oye, no me vuelvas a enviar nada que construya o fomente el odio, porque a mí no me sienta bien. Y luego, aunque se enfadó, resulta que llevó a una conversación muy interesante en la que los dos pudimos entendernos. Yo pude escuchar su dolor y su queja, y luego los dos pudimos ir a un sitio más positivo. Creo que es muy interesante que las quejas, como manifestación de dolor y de lo mal que lo está pasando uno, se puedan manifestar
así, simplemente encontrando un hombro, una escucha que te dé una sensación de que no estás solo y de que alguien te apoya. Pero no conducir eso hacia algo destructivo, ni a nivel político, ni institucional, ni empresario, ni corporativo, ¿no? El otro día le estaba dando un teleservicio a una clienta que me hablaba de que en su empresa les habían jurado que les iban a dar el 100% del sueldo, el 70% de la seguridad social, ¿no? Del paro, y el 30% le iba a cubrir la empresa. La empresa se había puesto a hacer números y se habían dado cuenta de que era imposible. Entonces, hay que ser también un poquito comprensivo, ¿no? Con el barco en el que estás navegando. ¿Qué quieres? ¿Hundir el barco y que haya un ERE directamente y ya no tengas empleo? ¿O que se produzca un ERTE, agarrarte un poquito, apretarte el cinturón y que después tengas un empleo, ¿no? Hay que pensar en la globalidad, ¿no? Me parece muy importante. Y sobre todo en las pymes, donde de repente hay pequeños empresarios que los 2, 3 empleados que tenían, resulta que les están exigiendo que les paguen como si ellos fueran el maná y tuvieran de todo y no se dan cuenta de que no tienen de dónde pagar, ¿no? Okay. Entonces, unámonos entre todos. Y Jorge, voy a incidir un poquito más en la pregunta que ya te comenté en su momento, que has respondido con una parte muy importante, pero bueno, estamos hablando constantemente de personas que igual se encuentran en shock, que se encuentran con incapacidad de tomar decisiones o siquiera de pensar qué van a hacer más allá del día en el que están viviendo. Hay una serie de fases, como si fuera un tipo de duelo por el que podemos estar atravesando en este momento para que la gente pueda identificar en qué fase se encuentra y cuál es una vía de posible solución? Bueno, hay una fase que no habíamos mencionado, que es primero la de la negación, ¿no? La gente que piensa que esto es un rumor, que no pasa nada, que menuda exageración. Yo creo que ya todo el mundo vamos tomando tierra y dándonos cuenta de que no, de que aquí hay una realidad muy importante que va más allá de lo sanitario. La segunda fase es el miedo. Bueno, ¿cuál es el monstruo exactamente? Porque no lo veo venir y cómo es. Ahí creo que es muy importante sacarlo del armario y verlo tal cual. No decir no al miedo, sino más bien decir sí al miedo como algo de precaución y reaccionar de manera diligente. Sin embargo, el miedo suele entrar de una manera muy virulenta, que creo que resume bien este pequeño cuento que os puedo contar de Nasruddin, de la tradición sufí. Es una mujer que lleva a su hijo a un gran maestro. Le dice, mira, mi niño no escucha, un día esto se va a matar porque no atiende a las cosas que le digo. A ver si le puedes decir algo para que reaccione y tenga un poco de miedo, ¿no? Y entonces el maestro inmediatamente se convierte en una especie de monstruo con los ojos así y le asusta tanto al niño que la madre en sí ¡paf!, se cae al suelo desmayada y se quedan todos muertos de miedo, ¿no? Cuando por fin recobra la conciencia, le dice la madre al sabio, oye, pero ¿qué has pasado? Yo solo quería que asustaras al niño, no a mí. Y dice, no, si es que con el miedo uno se asusta hasta a sí mismo. Yo también estaba muerto de miedo. Entonces, creo que esto es lo que nos está pasando a todos, ¿no? En la fase del miedo, cuando de repente todo el mundo envía mensajes, ¿no? Coge armas, coge comida, tal, ¿no? Y de repente todo el mundo más cerrado en casa que nunca porque está realmente aterrorizado. Y se aterroriza uno lanzando el mensaje del miedo. Esto es muy importante. Entonces, cuando queremos cuidar a los ancianos, por ejemplo, pues hay que llamarles no solamente avisándoles de las rutinas saludables y de cómo evitar peligros, también hay que llamarles con cariño y hablarles con calidez en la voz, interesarse por ellos, escucharles, no aterrorizarles, ni con ancianos ni con amigos en general. Luego, otra fase que es más interesante, es una vez que ya vamos viendo cuál es el impacto económico real dentro de este ámbito de las empresas, ir asumiendo pérdidas. Y asumirlo desde un sitio sabio, invertir en pérdidas. Bueno, vale, sí, voy a seguir invirtiendo en esta pérdida, sé que me está produciendo una pérdida, pero dentro de un largo plazo espero que esto me vaya a generar un rendimiento. Creo que es importante para no tener un sobreefecto de contracción en la economía. En la economía particular y en la economía en general. Luego tienes otra fase que es de inteligencia emocional, de decir, bueno, voy a ver cómo gestiono también la ira, ¿no? La frustración, las relaciones laborales con mis empleados, con los superiores,
con los clientes. Saber adaptarse y fluir más que nunca, saber tratar y encontrar puntos de sinergias donde poder comprendernos y seguir relacionándonos. Hay una fase que es ahí la de aprendizaje, que es la mejor, pero para mí a la que tendríamos que llegar y que espero sinceramente que tengamos el miedo suficiente como para atrevernos a crecer, es la fase del crecimiento, en donde no volvamos a cometer los mismos errores, ¿no? Y ahí habría mensajes desde ecologistas, espirituales, llevados a los negocios, que es lo que yo llevo desarrollando un tiempo, como no solo inteligencia emocional, sino inteligencia espiritual o liderazgo espiritual, que tienen que ver con el menos es más, con la sostenibilidad del negocio. Recuerdo una persona que trataba por teleservicio en Rusia, que me comentó en una ocasión que había despedido a su director comercial. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Que lo ha hecho muy mal? Y me dijo, no, ha conseguido un 50% más de ventas este trimestre. Y yo me llevé las manos a la cabeza y dije, ¿con quién estoy hablando? ¿No? Y si lo bueno es producir más. Y él me dijo, no, lo ha hecho quemando a todo el equipo comercial con un nivel de estrés brutal y lo ha hecho quemando también a los clientes, con créditos y con una manera de vender que nos va a asegurar que en un futuro no podamos venderles. Y esto ha sido el peor movimiento que hemos podido hacer como empresa. Entonces, a mí ese discurso me abrió los ojos en un sentido muy importante que creo que el capitalismo no lo tiene abierto, ¿no? Que es la sostenibilidad de la producción y de la venta. Y esto creo que también lo tenemos que tener en cuenta todos. Jorge, se está acabando el tiempo ya y a nosotros nos gusta siempre dar algunos tips prácticos para que todas las personas que nos están escuchando, todas aquellas empresarios, micropymes, pequeños autónomos que estamos todos en el mercado viendo el tema, 4 o 5 tips que le podamos dar para superar esta situación de la mejor forma posible. ¿Qué le podemos decir, Jorge? Bueno, yo tengo unas rutinas saludables ahí publicadas, las pueden mirar por internet con Jorge Urrea. De ellas, las que puedo resumir es un tema de higiene física. Levántate, duerme las suficientes horas, intenta buscar un horario regular, al menos durante la semana, aunque el fin de semana quieras romperlo. Dúchate, todos los que somos autónomos y hemos trabajado desde casa sabemos lo importante que es no abandonarse, no trabajar en pijama. Luego, mantener la higiene mental, consumir información lo justo, nada tóxico, como hemos ido mencionando, no dejar que te invada el miedo, aprender a sostener las mal llamadas emociones negativas. Todas las emociones tienen un lado positivo, incluso la ira, por ejemplo, en un momento dado, lo que está expresando detrás es un justo dolor, ¿no? Y hay que poder trabajarlo también. Y reconducir esto hacia un sitio sostenible, interesante, humano, de calidad, en la relación contigo mismo, en la relación con los demás. Muy bien. Pues bueno, por mi parte, Jorge, muchísimas gracias, Presen. Muchísimas gracias. Estoy segura de que bueno, las personas que nos escuchen, desgranando tu discurso, pueden de alguna manera encontrar una lucecita y algo a lo que aferrarse para encontrar pues esa vía, ¿no? Vía de escape, no solo llamada a la acción, sino mental, que tan importante es en este tiempo para poder mantenerse a flote. Y bueno, yo digo que de lo que hagamos en estos momentos va a depender mucho de cómo nos va a ir en las próximas semanas e incluso en los próximos meses. Así que, Jorge, muchísimas gracias, consejos de oro. Y nada, seguro que a todos nuestros oyentes les ha encantado escucharte. Ha sido un placer. Mil gracias a vosotros. Un placer igualmente. Muchas gracias, Jorge. Buen día.